Tales de Mileto. Nació en Grecia en el año 630 a.C. Se le considera el primer filósofo occidental, fue uno de los más grandes matemáticos y astrónomo de su época. Murió en el año 545 a.C., a la elevada edad de 85 años. A pesar de su inteligencia sin precedentes, a menudo tenía que soportar las habladurías de la gente debido a su pobreza. Solían decirle, ¿cómo era que siendo tan inteligente no podía resolver sus propios problemas? Harto de las murmuraciones, Tales decidió hacer algo al respecto. Gracias a sus conocimientos de astronomía, y probable interés en la botánica, previó que durante el invierno la cosecha de aceitunas sería excelente. Reunió el máximo dinero que fue capaz, y lo entregó como depósito para arrendar todas las tierras de aceite. La intención era sencilla. Si la cosecha de aceitunas era favorable, habría gran demanda y él se encontraría en una posición de monopolio. Tales logró un buen precio al firmar el contrato varios meses antes de la época de cosecha. Vale aclarar que Tales no tenía todo el dinero al momento de firmar el contrato, sino que lo empleó para darlo como garantía. Corrió un gran riesgo, ya que en aquellas épocas una deuda impaga podría tener consecuencias terribles. Se arriesgó a perder todo lo que tenía, incluso su propia vida. El filósofo habituado a la pobreza, el mismo que había calculado la altura de las pirámides, se había convertido en millonario. Hablamos del teorema de Tales. Debemos aclarar a cuál nos referimos, ya que existen dos teoremas atribuidos al matemático griego Tales de Mileto en el siglo VI a.C. El primero de ellos se refiere a la construcción de un triángulo que sea semejante a otro existente. Triángulos semejantes son los que tienen iguales ángulos. Mientras que el segundo desentraña una propiedad esencial de los circuncentrios de todos los triángulos rectángulos. Los circuncentrios se encuentran en el punto medio de circunferencia. Primer teorema. Como definición previa al enunciado del teorema, es necesario establecer que dos triángulos son semejantes si tienen los ángulos correspondientes iguales y sus lados son proporcionales entre sí. Si tienen los ángulos correspondientes iguales y sus lados son proporcionales entre sí. El primer teorema de Tales recoge uno de los postulados más básicos de la geometría, a saber que si en un triángulo se traza una línea paralela a cualquier resultado, se obtiene dos triángulos semejantes. Segundo teorema. El segundo teorema de Tales de Mileto es un teorema de geometría particularmente enfocado a los triángulos rectángulos. La circunferencia y los ángulos inscritos consisten en el siguiente enunciado. CAB, un punto de la circunferencia del diámetro AC, distinto de A y de C, entonces el ángulo ABC es recto. Este teorema es un caso particular de una prioridad de los puntos cocíclicos y de la aplicación de los ángulos inscritos dentro de una circunferencia. Determinación de la altura por el teorema de Tales para medir distancias inaccesibles. Cuando miramos a nuestro alrededor o salimos a dar un paseo en especial por nuestra ciudad, que es capital arqueológica, apreciamos en cada paso que damos la cantidad de cosas que representan figuras o formas geométricas, sean regulares o irregulares. El conocimiento geométrico es básico, es indispensable para desenvolverse en nuestra vida cotidiana, para orientarse reflexivamente en el espacio, como para hacer estimaciones de alturas, distancias y a veces inaccesibles. Tal es el caso que podemos calcular la altura de monumentos, edificios, de las piedras enormes, del Cristo blanco, puentes, etc. Un método muy antiguo calcular la altura de un objeto es con la proyección de su sombra y la ayuda de una estaca mediante una relación de triángulos semejantes, conocida como el teorema de Tales. La relación que yo establezco con mi sombra es la misma que la pirámide establece con la suya. De ahí dedujo en el mismo instante en que mi sombra sea igual que mi estatura.
La sombra de la pirámide de Miriam será igual a la de su altura. Proporcionalidad puede ser directa o indirecta, así como en la regla de 3. Tales decía que si un triángulo cualquiera le trazamos una paralela a cualquiera de sus lados, obtenemos dos triángulos semejantes. Dos triángulos semejantes, si tienen los ángulos iguales, sus lados son proporcionales, es decir, que la igualdad de los cocientes equivale al paralelismo. Una aplicación interesante es para medir la altura de un árbol. 1. Medimos la longitud de su sombra a una hora determinada igual a c. 2. Medimos una longitud de la sombra a un objeto pequeño, por ejemplo un lápiz, en el mismo instante igual a b. 3. Medimos la longitud real del mismo cuerpo igual a a. Entonces a, d igual a c, b, eso es segmentos proporcionales. Bueno amigos, ya se terminó el video. Jajajaja, mentira. Ahora viene lo que le gusta a todos. Lo que no se vio del video. Bueno amigos, ahora sí. Ya se terminó. Espero les haya gustado y saludo a todos del 10º C de su amigo Jorge.